noches. Echados Pa'lante es el programa del Instituto para la Economía Social en Bogotá. Estamos hablando de todas aquellas personas que se dedican al comercio y al pequeño comercio, aquellos vendedores ambulantes que, según las estadísticas, son aproximadamente 42.000 personas en Bogotá. El tema de hoy, el microcrédito y el acceso al crédito en la economía popular aquí en Bogotá. Para este programa nos acompañan los doctores Carlos Simancas Narváez, que es el secretario de Desarrollo Económico, es ingeniero agrónomo de la Universidad de Córdoba y candidato a magíster en la economía de la Universidad Javeriana y en ciencias políticas, con énfasis en políticas públicas de la Universidad de los Andes. El doctor Edgar Montenegro, que es sociólogo de la Universidad Santo Tomás, es investigador social de los años 70, y el director del IPES, el doctor Jorge Pulecio, del Instituto para la Economía Social, que fue secretario distrital de Desarrollo Económico en la administración de la Bogotá Humana. Entremos en materia. ¿Qué ha pasado con el microcrédito en Bogotá? ¿Por qué las personas tienen dificultades para acceder a él? Hay varias razones. Una de ellas, las altas tasas de interés. Veamos el siguiente informe que nos contextualiza. En Bogotá, las microempresas generan el 56,5% del empleo en la ciudad. Al mismo tiempo, el acceso al microcrédito en el distrito representa solo el 0,7% del total de la cartera bruta y está por debajo un 2,7% del nivel nacional. Yo he sido a microcréditos en varias oportunidades. Ahorita último pues tengo un crédito de 4 millones. He tratado de acceder al crédito, pero no he hecho toda la función completa, porque de pronto me exigen muchos requisitos y por eso no lo he hecho, no he hecho el proceso. Aunque el microcrédito bien administrado puede ayudar a capitalizar las empresas, muchos actores de la economía popular no pueden acceder a estos. La mayoría no cumplen los requisitos. Los documentos y los requisitos que piden para adquirir un crédito, aparte del datacrédito, es Cámara de Comercio, RUC, teléfono fijo, referencias personales, referencias familiares, facturas. Hay unos bancos, creo, que piden balances de un contador. Colocan muchos peros, muchos papeles y la verdad, poco tiempo y la verdad para hacerme a todos esos papeles para mí es muy difícil. Los microempresarios han tenido restricción en el acceso al crédito por ausencia de información, entonces pagan créditos ilegales con tasas hasta del 20%. Los microempresarios pagan, pero no crecen. Con los bancos, pues malo. Malo porque no tienen en cuenta que uno tiene hijos, que a veces se queda uno sin trabajo, sin empleo. Entonces ellos no se dan cuenta de eso. Entonces uno queda otra vez, ha perdido los ahorros y ha perdido lo que ha abonado, lo que ha pagado. A mí me lo negaron que porque, pues sinceramente que yo no tenía vida crediticia muy activa y que pues mis ingresos no daban para poder pagar. ¿Cómo va a competir la banca del distrito con la banca privada? ¿Y cómo permitirá el fácil acceso a los sectores populares? Bueno, empieza este debate. Empiezo con usted, doctor Carlos Simancas, secretario de Desarrollo Económico. Los comerciantes lo han manifestado, dificultad en los trámites y altos intereses. Dentro de la Bogotá Humana, en el plan de desarrollo, ¿cómo está contemplado este tema para facilitarlo de pronto, para mejorarlo? Muy buenas noches. Gracias. Bueno, es evidente que en el plan de desarrollo se prioriza y se toma partido, digámoslo así, por la economía popular. Y se han identificado más o menos 172 aglomeraciones económicas en Bogotá que tienen que ver con estos negocios de economía popular. Y el crédito, a mí no me gusta hablar de microcrédito porque es que esto de microcrédito es realmente microesperanzas, microresultados, micro todo. Yo creo que lo que hay que plantear es que esos negocios de la economía popular tienen que organizarse como unos negocios donde se hable de un pequeño plan de negocios, no son grandes cosas, allí donde el distrito va a hacer un esfuerzo de acompañamiento técnico para que sea el proyecto el que garantice fundamentalmente el acceso de las personas al crédito. Es que, como dicen aquí los ciudadanos, los trámites y la banca comercial normalmente por su aversión al riesgo lo que exige son garantías reales. Nosotros lo que tenemos que hacer es un esfuerzo para que la garantía de la persona que está pidiendo crédito sea su proyecto, su plan de negocios, la viabilidad de ese plan. Y en eso es que vamos a hacer en el distrito un esfuerzo
estamos haciendo un esfuerzo grande para apoyar técnicamente esto. Y adicionalmente, los créditos pues tienen su tasa de interés. Y otro problema que existe en esto también tiene que ver con los propios comerciantes. Un espíritu fuertemente individualista es el que también a veces impide que ciertos proyectos que requieren un esfuerzo colectivo puedan darse. Yo creo que en la Bogotá Humana vamos a hacer un esfuerzo en todos los términos, tanto con aquellos empresarios, pequeños empresarios que ya tienen ese espíritu emprendedor y que arriesgan, como el esfuerzo también de que en algunas actividades se asocien para ganar economía de escala, para ganar eficiencia y para ganar competitividad. La idea del banco lo que busca es eso, garantizar la financiación de esos esfuerzos. Doctor Simacas, hay, según lo que manifiestan los comerciantes, 7 requisitos para acceder a los créditos hoy en día. ¿Cómo se pueden eliminar y facilitar esos procesos? Mire, yo creo que, vuelvo y le digo, el tema para mí realmente es la viabilidad de un plan de negocios que tiene una información mínima. En mi caso es un tema, alguien que va a hacer un negocio en Bogotá debe tener una información mínima de mercados, tiene que tener una información mínima del proceso de cómo gesta él su bien o su servicio y una mínima idea de cómo se mueve su caja, su negocio. Sobre esa base, con un apoyo técnico de las entidades del distrito, podemos viabilizar esos planes de negocio y ese debe ser el requisito fundamental. Lo otro, pues la idoneidad moral, el plan de amortizaciones y la tasa de interés, que en estos casos no necesariamente es un tema de fondo. Si un pequeño comerciante de Bogotá se atreve y resiste el gota a gota, ¿cómo no va a resistir una tasa de interés, incluso aunque sea un poquito superior que la del crédito comercial? Ese en realidad no es el problema de fondo, el de la tasa de interés, en mi opinión, aunque pues hay que tratarlo, pero hay una cultura como que el tema que les impide es el tema de la tasa de interés o que no les permiten accesar a los créditos por el tema de que están reportados en las entidades estas financieras, etcétera. Entonces, yo creo que los requisitos se eliminan en la medida en que el plan de negocios resulte viable. Ok, ya ha tocado un tema que tiene que ver con el gota a gota, ya lo miraremos un poquitico más adelante. Doctor Pulecio, ¿cuál es su percepción sobre el tema? Muy buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. En realidad la economía popular es ese tejido productivo que en Bogotá y en el país permite a la sociedad reproducirse, conseguir ingresos, empleo, pero son los que permiten a la sociedad mucha creatividad en condiciones difíciles. El resto de la economía consolidada son las empresas que sí tienen acceso a tecnología de frontera, tienen acceso a mano de obra calificada, tienen gestión empresarial competitiva y tienen sobre todo acceso al crédito, a la banca formal. La economía popular no tiene acceso a esas fuentes de aumento de la productividad y del éxito en las ganancias de las microempresas o de las empresas familiares. En Bogotá Humana, el énfasis que vamos a poner no es solo en la capacitación, en la asistencia técnica, sino sobre todo en proyectos productivos que tengan acceso al microcrédito. Y entonces, entre la Secretaría de Desarrollo Económico y el IPES, tenemos que ofrecerle a esta economía popular la capacidad de financiarse en sus emprendimientos y que no tengan que recurrir al gota a gota, a esa explotación que les cobran el 20% diario, en otros casos 10%. En un microcrédito formal o aportado por el distrito en la Bogotá Humana sería una tasa de interés del 0.9% diario. De resto, la economía popular trabaja para pagarle al que le cobra el gota a gota y lo sobreexplota y nunca podrá ampliar su tamaño de su empresa ni su éxito en acumular, en salir de la miseria del emprendimiento. Entonces, el mandato de Bogotá Humana, liderado por el alcalde Petro, es o creamos un banco o un sistema alternativo complementario al banco de financiamiento para la economía popular. Vamos a unos pequeños mensajes de interés y después vamos a analizar qué es el gota a gota.
El gota a gota o pagadiario es un impuesto prácticamente diario que las personas pagan y se inquistó en la sociedad ante las dificultades de los comerciantes para acceder al crédito. Ese 20% se convierte prácticamente en una usura y no permite que los comerciantes se puedan capitalizar. Veamos el informe. Los términos gota a gota o pagadiario son muy comunes en la economía popular. Es que a este fenómeno ilegal es al que acuden en mayor cantidad emprendedores y microempresarios de la ciudad. Pues el gota a gota para mí es una estafa. Eso nos sirve a nosotros como comerciantes porque nosotros no tenemos capital de trabajo y nos toca utilizar esa clase de préstamos. Desafortunadamente es una ruina que se pinta de una manera diferente, porque nosotros lo vemos como una salida, como una solución, pero a la hora de la verdad, cuando va pasando el tiempo, es lo que nos quiebra, acaba con la economía, como yo le digo, acaba con la entrada de la gente, porque a veces uno se ve obligado a cobrar altos precios para poder cumplir con estas cuotas, y entonces pues obviamente la gente busca la economía, va a otro lado. El acceso a estos créditos ilegales ha traído diferentes experiencias para quienes acuden a ellos. Sin importar que tengan tasas de interés hasta el 274,7% anual, las más altas del mercado, muchos siguen pidiendo prestado, porque según algunas personas no exigen tantos requisitos, solo con la cédula les pueden prestar lo que quieran hasta por 60 días. Con el gota a gota no nos ha ido bien. La verdad, los intereses son muy altos, el capital que se maneja se va a sí mismo, o sea, ya no somos nosotros empleados independientes, sino empleados del prestamista. Ah, no, eso es terrible. Imagínense que hay algunos, no todos, pero digamos, hablo por ahí de unos 2 de esas personas que han amenazado hasta de muerte a personas que no les han pagado, que por una u otra razón no les han cumplido, no les han pagado. Amenazas, insultos y hasta querer pegarle a una persona de esas. ¿Cómo está trabajando el gobierno de la Bogotá Humana para combatir a los gota a gota que desangran las arcas de muchos actores de la economía popular? Ahí está reflejado el problema. Doctor Edgar Montenegro, desde el punto de vista de la sociología, ¿usted cómo ve este problema? Y además, ¿cómo se puede acceder al microcrédito? No, esto es un desastre. Así, literalmente un desastre. El contexto es simplemente la pobreza que se tragó este país, ¿sí? Y las respuestas desde las administraciones son más de lo mismo. O sea, lo increíble de esto es la pobreza espiritual de quienes nos proponen como solución lo que nos ha llevado a la crisis. De suerte que yo ni siquiera me voy a detener a esa estafa, como muy bien lo llamaron, todas las modalidades, estafa, robo, esclavitud, descomposición, pero esa actitud en esa especie como de submundo en Bogotá, del gota a gota a la pobre gente que de otro lado, en cambio, sí saca la economía de verdad adelante, porque es que de lo que estamos hablando es de que el 60% de la economía está soportada sobre los hombros de la capacidad de nuestro pueblo de salir adelante, de ofrecer cosas. Y resulta que, mejor dicho, una de esas microempresas es la prostitución. Es una microempresa comercial técnicamente. Y eso jamás ha necesitado una política pública para que se siga desarrollando. De manera que, cuando nos plantean como solución los microcréditos, a mí me parece que se trata o de ignorancia, ¿sí?, o de mala fe. Ok, doctor Yo creo que ese maltratador en la base, ¿no es cierto?, es tan maltratador en el intermedio, el de la banca, y el súper maltratador se llama bancarización del país, que creo que es la gran bandera que agitan de manera cínica los gobiernos. Doctor Pulecio, sí, ya lo vimos, es un problema y lo necesitan algunas personas dadas las circunstancias. ¿Cómo se puede combatir desde la administración? Mire, para poner en contexto, el microcrédito en México tiene una tasa de interés oficial del 140%. En cambio, en el Perú, 32% al año.
En Colombia el microcrédito oficial tiene una tasa de usura máxima de 54.8%. El gota a gota, es decir, el crédito al que tiene que recurrir la economía popular, que no puede ir al crédito oficial público porque no tiene avales, no tiene propiedades o porque ha sido reportado por data crédito, alcanza 20% diario. Esa es una sobreexplotación que hace el sector privado, normalmente actores mafiosos que van sobre seguro porque amenazan al deudor, van sobre seguro al cobro de esa tasa de interés. Eso es lo que sobreexplota a la pequeña economía popular. Entonces, lo que tenemos que hacer como entidad pública es sustituir a ese gota a gota y ojalá dar tasas de interés menor que la del sistema formal del 58%. Eso es lo que vamos a hacer en la Bogotá Humana y lo que vamos a hacer entre la Secretaría de Desarrollo y la Secretaría y el IPES. Doctor Pulecio, usted dice sustituir al gota a gota, pero es que estamos hablando de una actividad ilegal, estamos hablando de acciones policivas, ¿de qué estamos hablando? Por supuesto, hay acciones policivas que tienen que cumplirse. Por ejemplo, en un sitio en Alcalá, en el norte, hay unos mechudos que llegan en moto a cobrar tanto el gota a gota como a cobrarle a los que les alquilan los bicitaxis. Ahí tiene que actuar la policía, pero nosotros como instituciones públicas tenemos que crear la cultura del emprendimiento, del ahorro y del éxito en el comercio formal, tanto para los vendedores ambulantes como para los microempresarios que no tienen hoy acceso al crédito, que es excluyente, que segrega, que fragmenta. El plan de desarrollo de Bogotá Humana, en el eje principal, el primero, de reducir la segregación, nos da ese mandato a la Secretaría de Desarrollo y al IPES de reducir la segregación creando un banco de primer piso o una entidad financiera alternativa que nos permita sustituir el gota a gota por crédito barato y que no sea respaldado solamente con activos físicos del tomador del crédito. Ese es el tema del que vamos a hablar después de comerciales, la bancarización. Ya regresamos. Regresamos a Echados Pa'lante, el programa del Instituto para la Economía Social. Doctor Pulecio, ¿cuándo va a ser realidad el banco para el microcrédito? El plan de desarrollo aprobado por el Consejo establece que en este periodo debemos crear un banco, el Banco Muisca, un banco de primer piso. En realidad deberíamos habernos autorizado el Consejo crear una entidad financiera que nos permita no solo adquirir un banco, sino evolucionar desde una entidad no bancaria hasta un banco plenamente. En eso está la Secretaría de Desarrollo Económico, pero mientras tanto nosotros tenemos que contribuir a resolver, bien sea con un fondo rotatorio, o con una INFI, o bien sea con operadores de microcrédito, apalancar a la economía popular con recursos para financiar su emprendimiento, su desarrollo y su ampliación de empleo. Porque el 60% de los empleos en Bogotá son generados por la economía popular. Y ahí está el vigor del empleo y del ingreso. Allí tenemos que llegar entonces en esta administración. Correcto, doctor. Vamos a ver, las clases populares se están bancarizando. Vamos a ver qué es bancarización en el siguiente informe. El bajo índice de bancarización de los sectores populares, el difícil acceso y los altos intereses alejan del microcrédito a la población que más lo necesita, poniendo en un lugar importante los préstamos ilegales que les cobran a los comerciantes hasta el 20% de interés. Decido entrar al gota a gota porque resulta más fácil, porque yo simplemente hablo con la persona, si necesita solo una fotocopia de mi cédula se la entrego y el préstamo llega de inmediato y me saca del apuro en el que me encuentre, si no tengo surtido, si tengo que pagar algo urgente, el impuesto o algo así. Con el gota a gota es que el gota a gota no le pone a uno problema,
Entonces uno le paga a diario. Si por ejemplo me colgué hoy, ya mañana tengo que mirar, bueno, le pago la cuota anterior, ya no me va a molestar por un interés más, no, es el interés que es y ya. Uno se dirige a un gota a gota, es lo más fácil, lo más rápido, ¿cierto? En un banco uno puede ir, pero resulta y pasa de pronto que si uno está reportado, no le prestan. Tienen que venir a mirar qué negocio tenemos, cuánto hace que lo tenemos, si no estamos reportados, si le aceptaron el crédito, o sea, es una infinidad de cosas y de papeles y de tiempo que de pronto uno no tiene el tiempo disponible para eso. Aunque en la actualidad existe un crecimiento constante en desembolsos de microcréditos que ha pasado de 3,5 billones de pesos en el año 2006 a 8,3 billones de pesos en este año, y se le ha ganado terreno a estos préstamos ilegales, aún faltan oportunidades de acceso al crédito para los actores de la economía popular. Sí me gustaría acceder a un microcrédito con este banco o con estos bancos si no hubieran tantas barreras, porque sería más fácil, más confiable, no tendría uno el de estar todos los días el gota a gota ahí cobrándole, ya sería mensual. ¿Sí me entiendes? Entonces, o sea, sería más fácil. Lo que queremos es eso, que nos conozcan, que sí tenemos con qué pagar, que sí vamos a pagar y que haya quien nos preste ese dinero a un bajo interés. ¿Qué estrategias puede utilizar la banca de primer piso para que los comerciantes de la economía popular paguen sus créditos y le cumplan al distrito? Doctor Simancas, esa última pregunta, ¿qué estrategias pueden estudiar? Mire, déjeme decirle, de todas maneras, antes, yo comparto un poco el planteamiento que hizo aquí Edgar Montenegro, en el sentido de que esta política pública, si se va a reducir simplemente a hablar de microcrédito, y eso es realmente ineficaz. Yo comparto eso. Yo creo que hay un sector de los que se mueven en la economía del rebusque que podemos identificar como emprendedores, y a ellos hay que apoyarlos es para que hagan un plan de negocios y se le haga un crédito que les permita incluirse en la economía. Realmente eso es lo que yo creo. No toda la gente que está en el rebusque va a poder ser emprendedor o va a poder ser empresario. Y en ese sentido, la política financiera que estamos diseñando en la Secretaría lo que busca es encontrar a esos emprendedores, digamos, identificarlos, cuantificarlos y ofrecerles la posibilidad de estudiar y viabilizar, ayudarlos a viabilizar sus planes de negocios para que puedan acceder a esos créditos. Esa banca, a ese sector de la economía popular, lo quiere apoyar. Y a los otros sectores tenemos políticas también de capacitación para darle otras oportunidades. Pero yo, en el fondo, comparto la filosofía planteada por Montenegro en el sentido de que no debemos reproducir la pobreza. Doctor Montenegro, doctor Pulesio, ¿cómo solucionamos ese problema? Microcrédito y gota a gota, para cerrar, conclusiones. No, o sea, lo acaba de decir el doctor Simancas, hay una franja que, entre otras cosas, es tan grande, ¿no es cierto?, que sostiene la economía de la ciudad. Y entonces, pues, líbrenlos de estafadores, pero no nos digamos la mentira de que de esa manera estamos afrontando el problema de la pobreza, porque eso es una total mentira. O sea, eso lo que muestra es pobreza espiritual de parte de los gobiernos. Aquí necesitamos desarrollos empresariales alrededor de nuestros problemas sociales. Lo que hace que la empresa de acueducto, para dar el ejemplo que es, sea la Guaca de la ciudad, es que todos necesitamos el agua. Los que necesitamos vivienda tenemos que asociarnos para construir nuestra vivienda. Los que tenemos hambre tenemos que asociarnos para resolver el problema de la comercialización de alimentos, del cocimiento y del consumo de los alimentos. O sea, detrás de cada problema social hay empresas asociativas esperando apalancamientos del tamaño de los problemas. Lo reduzco a esto. Hay pensamiento pobre cuando se piensa en los pobres. Y mientras eso no sea metido en la cabeza de los responsables de la administración, no nos van a ayudar a solucionar el problema, sino que nos están metiendo el dedo en la boca de que usted tiene problemas de educación, tranquilo, nosotros le prestamos, usted endeúdese y le prestamos. O sea, de verdad que es una trampa, elevado a política pública. Doctor Pulesio, muy concreto, su conclusión. Bueno, la semana pasada, por orden del alcalde mayor, los vendedores ambulantes que estaban en la séptima y que se han ubicado en unas plazas de mercado, fueron relocalizados en otros espacios y se les ofreció asistencia técnica en planes de negocios, capacitación, organización asociativa y microcrédito. Y la semana pasada desembolsamos
37 de esos microcréditos. Es apenas un inicio de lo que va a ser en la Bogotá humana el apoyo a que los vendedores ambulantes, pero también otros actores de la economía popular, tengan emprendimientos productivos donde ellos corran el riesgo, aprendan a tener éxito, pero de la mano del Estado. No se trata de paternalismo, no se trata de regalar los bienes públicos, sino de construir con ellos alternativas de éxito en sus emprendimientos y con un subsidio claro del Estado, una tasa de interés, en este caso, absolutamente subsidiada, pero que, como decían la señora en el programa, en la sesión anterior, no se le exija, si está reportado en Datacrédito, no hay problema. Si no tiene vivienda, si no tiene hacienda, no hay problema. La garantía del crédito está en la expectativa del flujo de recursos que se obtendrá con el propio proyecto productivo. Esa es la propuesta de Bogotá Humana. Gracias, doctor Pulecio. Doctor Simancas, una frase para terminar. No, estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el director del IPE. La principal garantía que debe tener un emprendimiento de estos es el flujo de caja que tenga para responder. Y en ese sentido, creo que la Bogotá Humana lo que pretende es concurrir en esos esfuerzos para un sector, porque tampoco hay que ser demagogia, es un sector de esa economía de rebusque la que podemos involucrar, digamos, eficazmente y productivamente a la economía. Habrá otro sector que tenemos que tener otras políticas, incluso en algunos casos, como es el caso de estos desplazados, etcétera, que antes que plantearle un tema de emprendimiento hay que plantearle son asistencias directas para que ellos tengan su mínimo vital mientras podemos localizarlo en otros espacios. El problema del microcrédito, el gran problema del gota a gota, la bancarización, que poco a poco lo irán aprendiendo estas personas, fueron los temas tratados hoy aquí en Echados Pa'lante, el programa del Instituto para la Economía Social. Muchas gracias a todos ustedes por dar estas ilustraciones a los televidentes. Gracias a ustedes, los televidentes que están en sus casas. Tengan una feliz noche.